Los papeles de colores temblaban levemente en las manos de mi hijo, mientras forzaba esa sonrisa de vendedor mediocre. Soy Ricardo Mendoza, 68 años, arquitecto jubilado y viudo. Pero mi mente sigue afilada como navaja. Él piensa que me está manipulando. No sabe que acaba de despertar a un gigante dormido. Estábamos en la sala de la casa, que yo mismo había diseñado ladrillo por ladrillo, hace 35 años, aquí en Coyoacán. El sol de la tarde entraba por los grandes ventanales, iluminando el polvo que danzaba en el aire y el rostro ansioso de Alejandro, mi hijo único, el niño que mecía en mis brazos, que eduqué con todos los sacrificios del mundo después de que su madre, mi querida Guadalupe, se fuera demasiado pronto. Ahora estaba ahí, parado sobre mi tapete persa, intentando venderme la idea de mi propio desecho, como si fuera un paquete vacacional a Cancún. «Papá, mira qué maravilloso es esto», decía, señalando la foto de dos ancianos sonrientes jugando dominó en un jardín genérico. «La casa de retiro Los Girasoles Dorados. ¿No es un nombre hermoso? La directora es adorable, muy atenta. Tienen enfermería a las 24 horas, nutrióloga, y mira, clases de yoga acuático y pintura. Siempre te ha gustado el arte, ¿te acuerdas?» Lo miré, realmente lo miré. Alejandro tenía 40 años, vestido con ese traje caro que le había comprado con el dinero que le presté y que nunca devolvió. Sus ojos no se encontraban con los míos. Paseaba la mirada por las paredes de la sala, evaluando los cuadros, calculando mentalmente cuánto valdría la lámpara de cristal de Puebla, imaginando tal vez cómo se vería esta sala sin el viejo estorbando la decoración moderna que tanto quería imponer. Si esta historia ya te está tocando el corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras. «Te va a encantar, papá», insistía, su voz subiendo una octava, traicionando su nerviosismo. «Hay gente de tu edad. Siempre te quejas de sentirte solo en esta casa tan grande. Es peligroso, ¿sabes? ¿Y si te caes? ¿Y si dejas la estufa prendida? Yo aquí en mi departamento del otro lado de la ciudad, en Polanco, con el corazón apretado. No puedo ni trabajar bien de lo preocupado que estoy». Suspiré, sintiendo el peso de esas palabras. Preocupación. Qué bonita palabra para disfrazar la avaricia y la conveniencia. Yo no estaba gaga. Mi salud, aparte de un pequeño dolor en la rodilla cuando llovía, era de hierro. Manejo mi propio coche, hago mis compras, cuido mis plantas de bugambilia y todavía doy consultas informales a algunos antiguos colegas de la profesión. Pero para Alejandro me había convertido en un obstáculo, o mejor dicho, un impedimento entre él y el patrimonio que su madre había dejado. Tomé el folleto de su mano. El papel era grueso, brillante. «Lujo y confort para la edad de oro», decía el eslogan. El precio mensual, que no estaba impreso ahí, debía ser exorbitante. Pero claro, Alejandro no estaba preocupado por el costo. Sabía que mi jubilación y la renta de los 2 locales comerciales que poseo en la Roma Norte cubrirían los gastos con un excedente. Lo que sobrara, él lo administraría. Ese era el plan, ¿verdad, Alejandro? «Alejandro», comencé, mi voz saliendo firme, sin el temblor que él esperaba de un señor en decadencia. «¿Estás sugiriendo que venda mi casa?» Tragó saliva, mirándome finalmente. No venderla, papá. Para nada. Podemos rentarla o yo puedo venir a cuidarla por mientras. Lo importante es tu seguridad. Trabajaste toda tu vida. Mereces descansar en un lugar donde hagan todo por ti. Lavan tu ropa, cocinan. Es como un hotel 5 estrellas. Un hotel 5 estrellas donde no tienes la llave de la puerta de salida.
Yo sabía exactamente qué eran esos lugares. Depósitos de gente, sitios donde la dignidad se cambia por seguridad, donde la individualidad se borra en nombre de la rutina colectiva. Yo, que había pasado mi vida diseñando espacios para que la gente viviera feliz, ahora me invitaban a mudarme a un lugar diseñado para que la gente esperara la muerte. Sentí un sabor amargo en mi boca, el sabor de la traición. No era enojo, era una tristeza profunda, helada. Recordé cuando Alejandro era pequeño y tuvo una fiebre muy alta. Pasé 3 noches en vela, sosteniendo su manita, prometiéndole que nunca lo dejaría solo. Recordé haber pagado sus estudios de derecho, que nunca ejerció realmente, prefiriendo vivir de apariencias y de proyectos que nunca se concretaban. Y ahora el retorno de esa inversión de amor era este folleto colorido. Dale like si entiendes el dolor de un padre traicionado y comenta desde dónde estás viendo esta historia. Pero mientras miraba la foto de ese señor sonriente jugando dominó, algo hizo clic en mí. No era un hueso quebrándose, era una idea naciendo. Si decía que no, ¿qué pasaría? Alejandro haría un escándalo. Empezaría a venir todos los días, encontrando defectos, creando situaciones para probar que yo era incapaz. Podría incluso intentar una interdicción judicial, alegando que estoy senil. Tenía amigos abogados que me defenderían, claro, pero la humillación pública, la exposición de mi familia, del apellido que Lupe y yo habíamos construido con tanto honor, no le daría ese espectáculo a la colonia. Miré alrededor de mi sala. Cada mueble tenía una historia. El sillón de lectura donde había leído cientos de libros, la mesa de centro donde había dibujado los primeros bocetos del Centro Cultural de Querétaro. Todo eso era mío, pero las cosas son solo cosas. Mi verdadero poder no estaba en las paredes, estaba en mi cabeza. Alejandro seguía hablando, llenando el silencio con argumentos vacíos sobre calidad de vida y socialización. Parecía un agente inmobiliario desesperado por cerrar un trato. Y la comida ahí, papá. Dicen que el chef es maravilloso. Ya no tienes que estar frente a la estufa. Levanté la mano, pidiendo silencio. El gesto fue suficientemente autoritario para cerrarle la boca. Está bien, Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido el español claro que yo estaba usando. ¿Cómo? Tartamudeó. Dije, está bien, repetí, manteniendo mi rostro sereno, una máscara de tranquilidad que ocultaba la tormenta que se estaba formando dentro de mí. Tienes razón. Esta casa es muy grande, es mucho trabajo. Tal vez es hora de que descanse. La expresión en el rostro de mi hijo fue una mezcla cómica de shock y triunfo. Esperaba una guerra. Había venido armado con argumentos, chantajes emocionales y probablemente algunas lágrimas de repuesto. No esperaba una rendición incondicional. ¿En serio, papá? ¿De verdad vas a aceptar sin pelear? ¿Por qué pelearía con alguien que quiere mi bien? Pregunté con una dulzura que contenía una gota mortal de veneno, imperceptible para quien no me conociera a fondo. Si dices que es un lugar formidable, te creo. Eres mi hijo. Nunca harías algo para perjudicarme, ¿verdad? Alejandro sonrió. Una sonrisa amplia, aliviada, casi depredadora. Claro que no, papá. Nunca. Es el mejor lugar de la Ciudad de México. Vas a ver, te harás tantos amigos. ¿Cuándo puedo ir? Pregunté, práctico. Bueno, tienen un cuarto que se liberó ayer. Es una habitación con vista al jardín. Si no reservamos hoy, lo perdemos. Ya hice una prerreservación para estar seguro. Por supuesto que lo había hecho. La prisa es enemiga de la perfección,
pero es la mejor amiga de los estafadores. Perfecto. Me levanté del sillón con una agilidad que lo sorprendió. Voy a preparar mi maleta. ¿Quieres ayuda?, preguntó, ya sacando su teléfono, probablemente para mandarle un mensaje a la novia del momento, avisándole que el plan había funcionado. No hace falta, hijo mío. Sé exactamente qué empacar. Tú puedes esperar aquí y llamar a la directora para confirmar. Caminé por el pasillo hacia mi habitación. Mis pasos eran firmes sobre el piso de duela de encino. Con cada paso me despedía de esta casa, no con tristeza, sino con la frialdad de alguien que cierra una oficina al final del día. La casa era el pasado. El futuro exigía ahora una estrategia diferente. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. El sonido del pestillo girando fue el primer acto de mi nueva vida. Fui hacia el armario, pero no para sacar ropa. Aparté los ganchos con mis chamarras de invierno y abrí el fondo secreto que yo mismo había diseñado hace años, detrás de una placa de madera que parecía parte de la estructura. Ahí estaba mi pequeña caja fuerte. Marqué la combinación. La fecha de nacimiento de mi difunta esposa, no la de Alejandro. Y la puerta se abrió con un clic suave. Adentro no había joyas. Las joyas, Alejandro ya las había tomado prestadas a lo largo de los años para fiestas y nunca las devolvió. Había papeles, escrituras de propiedad, documentos bancarios de cuentas de las que Alejandro ni siquiera soñaba que existían. Inversiones que había hecho silenciosamente a lo largo de las décadas, fruto de mi trabajo, no de la herencia de su madre. Y lo más importante, mi pasaporte mexicano vigente y mis documentos de mi casa secundaria en San Miguel de Allende que nadie conocía. Si aprecias esta estrategia brillante, suscríbete a los consejos del abuelo. Tenemos tantas otras historias que compartir. Lo tomé todo. Lo metí en un maletín de piel discreto, de esos que parecen portafolios. Luego abrí mi vieja maleta de viaje, esa de cuero resistente que me había acompañado en viajes por Europa cuando era joven y estaba lleno de sueños. Empecé a meter ropa, no la ropa de viejito que Alejandro esperaba que yo usara. Metí mis guayaberas de lino, mis pantalones de corte impecable, mis paliacates coloridos. Metí mi laptop, mi tablet y mi cuaderno de bocetos. Mientras doblaba una guayabera azul marino, me miré en el espejo del tocador. El cabello blanco estaba cortado en un estilo elegante. Las arrugas en mi rostro contaban historias de risas y preocupaciones. Pero mis ojos color café brillaban con una determinación que no había sentido en años. Alejandro pensaba que me estaba internando en un manicomio. Pensaba que estaba tomando control de mi vida y mis bienes. Pensaba que yo sería uno de esos señores que se quedan sentados en la terraza, esperando la visita del domingo que nunca llega, consumiéndose de tristeza hasta convertirse en apenas un recuerdo en una lápida. Pobre Alejandro. Siempre fue malo para el ajedrez. Estaba tan concentrado en capturar a la reina que olvidó que el tablero tiene dos lados. Yo iba a ir a ese asilo. Sí, iba a subirme a ese coche, dejar que me llevara, firmar los papeles y sonreírle a la directora. Iba a darle toda la soga que pedía, porque necesitaba tiempo. Necesitaba un lugar donde nadie sospechara de lo que estaba haciendo, un lugar donde sería invisible. Estar internado sería la coartada perfecta. Mientras él estuviera ocupado gastando el dinero de mi cuenta corriente, que dejaría accesible a propósito, como carnada, e intentando vender esta casa, yo estaría operando en las sombras. Cerré la maleta. El sonido del cierre rasgando el silencio del cuarto marcaba el inicio de una batalla. Respiré profundo,
sintiendo el olor a lavanda que ponía en los cajones. Esta sería la última vez que olería ese aroma aquí por un buen tiempo. Pero cuando regresara, o cuando decidiera qué hacer, nada sería como antes. Tomé la maleta con una mano y el maletín de documentos con la otra, bien disimulado entre un abrigo doblado. Abrí la puerta del cuarto. Ahí en la sala escuché a Alejandro hablando por teléfono. La voz apagada pero audible para quien conoce la acústica de la casa que él diseñó. Sí, mi amor, fue más fácil de lo que pensé. Ni siquiera protestó. Creo que ya hasta tenía ganas. El pobre está viejito. La cabeza ya no es la misma. Mañana llamamos al agente inmobiliario para que valore la propiedad. Sentí una punzada en el pecho. Claro, nadie es de hierro. Escuchar a tu propio hijo llamarte viejito y planear la venta de tu casa antes de que siquiera hayas salido de ella, duele. Pero el dolor, cuando se canaliza bien, se convierte en combustible, y mi tanque estaba lleno. Caminé hacia la sala. Alejandro colgó el teléfono rápidamente y se volvió hacia mí con esa sonrisa de plástico. ¿Listo, papá? Listo, hijo, respondí, devolviéndole la sonrisa con una serenidad que lo dejó ligeramente confundido. Vámonos. No quiero perder la hora de la cena en ese lugar maravilloso que encontraste. Tomó mi maleta, sorprendido por el peso, pero no se quejó. Me ayudó a bajar los 3 escalones del porche. Miré mi jardín, las bugambilias que empezaban a florecer. Adiós, casa, murmuré. ¿Qué dijiste, papá?, preguntó Alejandro, abriendo la puerta de su coche. Dije que me va a hacer bien cambiar de aires, mentí, instalándome en el asiento del copiloto. Mientras el coche se alejaba y veía mi casa disminuir en el espejo retrovisor, no sentí miedo. Sentí una fría y calculadora anticipación. Alejandro quería que yo fuera un viejito dócil en un depósito de gente. Pues bien, tendría a su viejito. Al menos, eso es lo que él pensaba. El coche dobló en la esquina y mi casa desapareció de mi vista. La directora del asilo me esperaba, las actividades me esperaban. Pero lo que nadie esperaba era que Ricardo Mendoza, el arquitecto que había construido cimientos en terrenos pantanosos y edificios a prueba de temblores, estaba a punto de demoler la certeza de todos. El viaje duró 40 minutos. Cuando el portón de la casa de retiro Los Girasoles Dorados se abrió, vi un edificio bonito, pero con muros demasiado altos para mi gusto. Muros que servían tanto para proteger como para aprisionar. Alejandro se estacionó y suspiró aliviado. Para él, el problema estaba resuelto. Para mí, el juego apenas comenzaba. Dale like si estás impaciente por ver la continuación de esta historia de venganza brillante. El portón eléctrico de hierro se cerró detrás del coche de mi hijo, con un zumbido metálico que resonó como una sentencia final. Vi las luces traseras de su BMW desaparecer en la esquina sin un parpadeo de frenos, sin un segundo de vacilación. Alejandro tenía prisa por volver a la vida que creía haber conquistado finalmente. Me quedé ahí parado en la recepción, con su piso de porcelanato beige demasiado brillante y su olor a desinfectante con aroma a lavanda barata, sosteniendo mi maleta de cuero como si fuera mi escudo. La directora, una mujer llamada Silvia, con una sonrisa tan rígida como su cabello laqueado, vino en mi dirección con un taconeo fuerte. «Señor Mendoza, bienvenido», dijo, hablando fuerte y lento, como si yo fuera sordo o tuviera la comprensión de un niño de 5 años. «Lo vamos a llevar a su habitación. Es hermosa, le va a encantar. Las chicas van a servir la colación de la tarde, compota de manzana y galletas Marías». Sonreí, mi mejor sonrisa de abuelito inofensivo. «Gracias, mijita. Estoy un poco cansado.
El viaje fue largo. Mentí, pues el viaje había durado menos de 1 hora. Necesitaba estar solo, necesitaba cartografiar el terreno. El cuarto 104 era limpio, estéril, impersonal. Tenía una cama individual angosta, un armario empotrado de aglomerado y un sillón que parecía haber sido comprado en una liquidación de hospital. La famosa vista al jardín era en realidad una ventana que daba a un patio de cemento con 3 o 4 macetas con plantas luchando por sobrevivir. Para un arquitecto que había pasado su vida valorando la luz natural y la integración con la naturaleza, era un insulto estético. Pero para mi estrategia era perfecto. Era una celda, sí, pero era una celda donde nadie me vigilaría realmente, porque nadie vigila a quienes considera sin importancia. En cuanto la enfermera salió, cerrando la puerta con un «Si necesita cualquier cosa, presione el botón rojo». Mi postura cambió. El señor encorvado desapareció. Eché la maleta sobre la cama y la abrí. No saqué la ropa primero. Saqué mi laptop ultradelgada y el módem portátil de Internet de alta velocidad que guardaba para mis viajes de consultoría. Alejandro había cancelado el Internet de mi casa esta mañana. Lo sabía, pero había olvidado que el mundo no depende de su wifi. Conecté el equipo. La luz azul parpadeó estable. Estaba en línea. El mundo exterior pensaba que yo estaba archivado en un estante, pero estaba más conectado que nunca. Lo primero que hice fue abrir el sistema de vigilancia de mi casa. Alejandro pensó ser inteligente, pero nunca prestó atención al detalle. Hace 2 años, cuando renové la parte eléctrica de la casa, había instalado cámaras discretas del tamaño de un botón en puntos estratégicos. En la sala, en la entrada, en mi estudio y en el porche. No por paranoia, sino por seguridad, ya que vivía solo. La aplicación en mi computadora abrió las imágenes en tiempo real. Lo que vi me revolvió el estómago, no de tristeza, sino de asco. Alejandro ya estaba ahí, y no estaba solo. La novia del momento, una chica con cara de quien nunca ha trabajado un día en su vida, estaba tirada en mi sillón de piel italiana, los pies sobre la mesa de centro. Estaba tomando tequila. Reconocí la etiqueta. Era un Don Julio 1942, de la cava de mi difunta Lupe. Un tequila que guardábamos para una ocasión especial. El viejo ni se resistió. Escuché la voz de Alejandro por el sistema de audio. Cristalina. Creo que ya estaba gaga. Fue demasiado fácil. ¿Y el poder notarial? Preguntó la chica haciendo girar el caballito. Mañana lo llevo con el notario. Firmó todo lo que le puse enfrente la semana pasada diciendo que era para el seguro médico. La casa es nuestra, mi amor. La vamos a vender, agarramos el dinero y nos vamos de viaje. Sentí una lágrima caliente rodar por mi rostro, pero la limpié con el dorso de la mano antes de que llegara al mentón. La traición de un hijo es un dolor que no tiene nombre en ningún diccionario. Es una herida que se abre de adentro hacia afuera. Pero escuchar la confirmación del complot ahí, en vivo, transformó ese dolor en algo sólido, frío y cortante como el acero. Ya no era su padre en ese momento. Era Ricardo Mendoza, el hombre que había gerenciado obras con 300 hombres. El hombre que había negociado contratos millonarios en un mundo dominado por hombres machistas. Comenta si crees que Alejandro merece lo que le va a pasar y dinos desde dónde estás viendo esta historia. Cerré la pestaña de las cámaras y abrí la de los bancos. Alejandro tenía acceso a mi cuenta corriente principal, donde caía mi jubilación y donde yo depositaba una mesada generosa para él. El saldo disminuía rápidamente. Transferencias, compras con tarjeta, pago de facturas que no eran mías. Lo dejé hacer. Era el dinero del silencio, el precio para que pensara que había ganado. Lo que él no sabía, y nunca supo,
era la existencia de la cuenta de inversiones que yo mantenía en un banco en línea, fruto de la venta de un terreno heredado de mi abuelo y de décadas de aplicaciones inteligentes. Y mucho menos de la cuenta mancomunada que tenía con un antiguo socio del despacho que funcionaba como un fondo de emergencia blindado. Miré el saldo total de mis reservas ocultas. Eran cifras que me garantizaban no solo comodidad, sino poder. El poder de contratar a los mejores abogados, el poder de comprar este asilo si quisiera, el poder de destruir la vida tranquila que Alejandro estaba planeando. Pero el dinero sin estrategia es solo papel. Necesitaba más. Necesitaba pruebas criminales. Necesitaba que se ahorcara con su propia soga. Pasé las horas siguientes organizando mis archivos digitales. Escaneé documentos, respaldé viejos correos, organicé todo en carpetas encriptadas en la nube. Mientras trabajaba, escuchaba los sonidos del pasillo. Pasos arrastrándose, conversaciones apagadas, el carrito de medicinas que pasaba. Este lugar tenía un ritmo lento, casi hipnótico. Era fácil dejarse llevar, olvidar qué día era, olvidar quién eras. Eso es lo que esperaban que yo me volviera. Solo un número en el expediente médico. Cuando cayó la noche, fui hacia el espejo del baño. La luz fluorescente blanca era despiadada. Mostraba cada arruga, cada mancha en la piel de mis manos. Durante años, Alejandro me había hecho sentir culpable por envejecer. Ponía los ojos en blanco cuando yo pedía ayuda con el control remoto nuevo de la tele. Suspiraba cuando me tardaba en subir al coche. Poco a poco, su impaciencia había minado mi confianza. Había empezado a creer que tal vez sí me estaba volviendo lento, obsoleto, una carga. ¿Cuántas veces me había callado en la comida del domingo para no molestar? ¿Cuántas veces lo había dejado escoger la decoración, la comida, el destino de los viajes, solo para ver una sonrisa en su rostro? Me había empequeñecido para que él pudiera sentirse grande. Me había hecho pequeño para caber en el mundo limitado de mi hijo. ¡Qué error monumental! Miré dentro de mis propios ojos en el espejo. Eran los mismos ojos que habían analizado planos complejos de hospitales y teatros. Eran los ojos que habían visto a mi esposa dar su último respiro y habían prometido honrar su memoria. La mente detrás de esos ojos no había envejecido, solo había acumulado datos. «No eres un viejito indefenso, Ricardo», murmuré a mi reflejo. «Eres un estratega en territorio enemigo». La sociedad tiene una forma curiosa de tratar a los hombres mayores. Nos volvemos invisibles, pasan junto a nosotros en la calle sin mirar. En el banco le hablan a nuestro acompañante, no a nosotros. Nos tratan como niños grandes o como muebles antiguos. Pero la invisibilidad es un superpoder si sabes usarlo. Nadie sospecha del abuelito que hace crucigramas en la esquina de la sala. Nadie baja la voz cerca del señor que parece dormitar en el sillón. Alejandro pensaba que mi vida se había terminado porque entré aquí. No sabía que al sacarme del escenario me había dado el palco perfecto para asistir y orquestar su caída. Me había liberado de las obligaciones sociales, del mantenimiento de la casa, de las visitas de cortesía. Ahora tenía todo el tiempo del mundo, y el tiempo, para quien tiene dinero e inteligencia, es el arma más peligrosa que existe. Salí del baño y volví al cuarto. Escuché un golpe suave en la puerta. Era hora de la cena. Escondí la laptop bajo el colchón en un movimiento rápido y me senté en el sillón, tomando un libro al azar que había traído en la maleta. «Señor Mendoza», la enfermera entró con una charola. Le traje su sopa. El doctor pidió algo ligero hoy para que se vaya acostumbrando. Miré la sopa.
Era un caldo claro amarillo pálido, con trozos tristes de calabacita flotando. Al lado, un vaso de jugo que parecía agua con colorante. «Gracias, mijita», dije con voz temblorosa. «Usted es muy amable». «¿Necesita ayuda para comer?», preguntó con esa condescendencia dulce. «No, puedo. Me tiembla un poco la mano, pero puedo». Esperé a que saliera. En cuanto la puerta se cerró, tomé la charola, fui al baño y vertí la sopa en el sanitario. Jalé la cadena. Volví a la maleta y saqué una tableta de chocolate suizo oscuro y un paquete de nueces de la India que había escondido entre los calcetines. Comí con placer, saboreando cada pedazo como un acto de rebelión. Mientras masticaba, empecé a trazar el plan. Alejandro quería vender la casa. Para eso necesitaría mi firma real en un acta pública, o usaría el poder notarial falso que mencionó. Si usaba el poder falso, estaría cometiendo un delito grave, fraude y falsificación contra una persona mayor. Eso era prisión. Pero no quería solo meterlo a la cárcel. Quería recuperar mi dignidad y darle una lección que nunca olvidaría. Necesitaba dejarlo ir lejos, dejarlo sentirse seguro, gastar el dinero que no tenía, adquirir compromisos con el dinero de la venta de la casa. Lo dejaría firmar el contrato de venta. Lo dejaría recibir el adelanto del comprador. Y solo entonces, en el momento exacto en que estuviera descorchando el champán, le jalaría la alfombra. Pero había un detalle. Necesitaba un aliado aquí. Alguien que pudiera ser mis ojos y oídos cuando yo durmiera. Al día siguiente, durante el desayuno en el refectorio colectivo, observé a los otros residentes. Había de todo. Personas que realmente necesitaban cuidados intensivos, otras que solo parecían solitarias. Pero en la esquina del salón vi a un señor. Debía tener unos 75 años, impecablemente vestido con un cardigan de lana, el cabello peinado, y estaba leyendo un periódico. No la sección de espectáculos, sino la sección económica. No le hablaba a nadie. Solo observaba con mirada crítica por encima de sus lentes, tomando su café negro. Reconocí esa mirada. Era la mirada de alguien que sabía cosas. Me levanté, tomé mi taza de té que yo mismo había preparado con mi bolsita traída de casa, y caminé hacia su mesa. «¿Puedo sentarme?», pregunté. Bajó lentamente el periódico y me analizó de arriba abajo. Vio mi ropa de lino. Vio que no traía las pantuflas proporcionadas por el asilo, sino mis zapatos de piel suave. Si es para hablar de dolores de espalda o de nietos ingratos, la mesa del otro lado es mejor, dijo secamente. Sonreí. Me gustó de inmediato. Prefiero hablar de tasas de interés y de cómo la arquitectura de este edificio es una vergüenza para la ingeniería moderna, respondí. Sus ojos brillaron. Una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. Señaló la silla frente a él. Soy Alberto, ex profesor de matemáticas en la UNAM, y usted tiene pinta de alguien que está aquí por error o por venganza. Me senté, ajustando la servilleta en mis piernas. Soy Ricardo, arquitecto, y digamos que estoy aquí en misión de reconocimiento de terreno. Alberto rió suavemente. Interesante. Yo estoy aquí porque mis sobrinos piensan que estoy loco por gastar mi dinero en viajes y no darles nada a ellos. Decidí venir aquí a gastar su dinero pagando esta mensualidad absurda, mientras mi dinero genera intereses compuestos. Parece que tenemos algo en común, Alberto. ¿Qué está tramando Ricardo?, preguntó. Vi cómo miró la cámara de seguridad en el pasillo. ¿Sabe dónde están los puntos ciegos? Estoy tramando una pequeña revolución, admití, bajando el tono de mi voz. Pero voy a necesitar a alguien que sepa calcular probabilidades y riesgos.
Alberto dobló el periódico meticulosamente. Mi estimado, no tengo nada más que hacer que esperar la hora del bingo que detesto. Cuente conmigo. El aburrimiento me estaba matando más rápido que el colesterol. En ese momento, mientras brindábamos con tazas de té tibio bajo la luz fría del refectorio, supe que había encontrado la pieza faltante. Alejandro tenía la novia floja y la avaricia. Yo tenía la tecnología, el capital oculto y ahora el cerebro matemático de Alberto. Suscríbete a los consejos del abuelo si quieres ver cómo se desarrolla esta venganza y activa la campanita de notificación. Volví a mi cuarto después del café, sintiendo una energía vibrante recorrer mi cuerpo. Abrí nuevamente la laptop. En la pantalla, la imagen de mi sala mostraba a Alejandro saliendo con un agente inmobiliario. Reía. Señalaba las paredes como si ya fueran dinero en su bolsillo. «Ríe, hijo mío», murmuré, tecleando la contraseña para acceder al sitio del registro público de la propiedad en línea. «Ríe mientras puedas, porque papá acaba de despertar y no está de buen humor». Preparé un correo para mi gestor bancario, de larga data, fijando una reunión por videollamada confidencial. El asunto: reestructuración patrimonial y blindaje de activos. Las piezas estaban sobre el tablero. El peón se había movido. Ahora era turno de que la reina empezara a moverse. Y la casa de retiro Los Girasoles Dorados estaba a punto de convertirse en el cuartel general de la operación más grande que esta familia jamás había visto. Los días en la casa de retiro, Los Girasoles Dorados, pasaban con una lentitud pegajosa para la mayoría, como miel escurriendo de una cuchara. Pero para mí y Alberto, el tiempo volaba a la velocidad de la fibra óptica. Había pasado una semana desde mi internamiento voluntario. Una semana en la que había sido el viejito perfecto. Comía la compota sin sabor, participaba en la clase de pintura, dibujando casitas chuecas, yo que había diseñado edificios premiados, y sonreía a las enfermeras con la gratitud de alguien que no entiende lo que pasa. Pero en el silencio del cuarto 104 se libraba una guerra. La probabilidad de que intente cerrar el trato hoy es del 90%, dijo Alberto, ajustando sus lentes y mirando la pantalla de mi laptop. Mordisqueaba la punta de la patilla de sus anteojos, un tic nervioso que conservaba desde sus días de salón de clases. El mercado inmobiliario está al alza, y el agente que contrató es conocido por ser rápido y sin escrúpulos. «Dejémoslos intentar», respondí, tamborileando los dedos sobre el teclado. «Veamos cómo manejan una casa que tiene su propia personalidad». En la pantalla dividida vi mi sala. Eran las 2 de la tarde, un martes sofocante. Alejandro estaba ahí, vestido con un traje de lino que yo le había comprado para un cumpleaños pasado, intentando impresionar a una pareja joven. El esposo parecía ser del mercado financiero, chaleco Patagonia y reloj caro. La esposa miraba el techo con aire de superioridad, calculando cuánto costaría demoler las paredes que yo había levantado. El sistema de aire acondicionado central es original, pero todo ha sido modernizado. Escuché a Alejandro mentir. El audio captado por el micrófono de la cámara de seguridad escondida en el detector de humo. «La casa es muy fresca», sonreía Alberto. «Hora del espectáculo». Accedí a la aplicación de domótica residencial. Yo mismo había diseñado el sistema eléctrico de la casa hace 3 años. Alejandro pensaba que era solo un termostato digital en la pared, pero era el cerebro de la casa. Con 3 clics desactivé el enfriamiento y encendí la calefacción al máximo, bloqueando el panel de control manual
para que pareciera un error del sistema. En la pantalla vi la reacción inmediata. El hombre del chaleco empezó a jalarse el cuello. La mujer se abanicaba con el folleto de la propiedad. Alejandro, visiblemente sudando, corrió hacia el termostato, apretando los botones con fuerza, la sonrisa de vendedor empezando a derretirse con el maquillaje. «Debe ser un ajuste temporal», dijo la voz fallándole. «Voy a abrir las ventanas». «Ah, no vas a hacerlo, querido», murmuré. Activé las persianas de seguridad. Bajaron con un estruendo metálico, bloqueando la luz del sol y convirtiendo la sala en un invernadero oscuro y sofocante. La pareja se miró asustada. «Qué raro», rió Alejandro nerviosamente, sacando su teléfono. «Debe ser un apagón en la colonia». «Vámonos, amor», dijo la esposa del comprador, tomando su bolsa de diseñador. «Este lugar tiene una energía pesada, y es un horno aquí». «Esperen, es solo un detalle técnico», imploró Alejandro. Pero la pareja ya caminaba hacia la puerta de entrada. Y ahí fue cuando di el golpe de gracia de la tarde. Activé el sistema de riego del jardín interior, el que estaba justo en el vestíbulo de entrada, bajo la claraboya. Los aspersores programados para una bruma suave fueron ajustados a chorro máximo. El agua brotó, mojando el traje del comprador y el peinado de la esposa. Reí. Era una risa limpia que venía del fondo del alma, algo que no había hecho en mucho tiempo. Alberto reía tanto que tuvo que quitarse los lentes para limpiar las lágrimas. «Jaque», dijo Alberto. «No mate, pero le quitaste un caballo y una torre de su tablero». En la pantalla, Alejandro gritaba por su teléfono, dándole patadas al sillón. El agente inmobiliario lo miraba con desprecio. La venta había sido saboteada y era culpa de la vieja casa. Nadie sospecharía del padre anciano internado en un asilo del otro lado de la ciudad. Para ellos, yo era el pasado. No sabían que yo era el fantasma en la máquina. Dale un like si adoras esta venganza tecnológica y comenta tu parte favorita. En los días siguientes mantuve la presión, pero de manera quirúrgica. Alberto y yo establecimos una rutina. Por la mañana éramos los dulces señores que jugaban baraja. Por la tarde éramos hackers corporativos. Alejandro empezó a sentir que las tenazas se apretaban en su cartera, que es donde la cobardía duele más. No bloqueé la tarjeta de crédito que le había dejado. Eso levantaría sospechas muy rápido. En vez de eso, usé la aplicación del banco para modificar los límites de transacción aleatoriamente. Una tarde, intentó pagar una comida cara en un restaurante chic de la Condesa. La tarjeta pasó. 2 horas después, intentó comprar un par de zapatos italianos. Transacción no autorizada. Vi las notificaciones llegar a mi teléfono oculto, sonriendo. Imposible. El viejo tiene dinero. Imaginé su furia hacia la vendedora. El mejor momento fue cuando intentó transferir 100.000 pesos a la cuenta de su novia. Bloqueé la transferencia alegando sospecha de fraude vía la aplicación. El banco llamó a mi antiguo número, que ahora estaba redirigido a un teléfono desechable que guardaba en el cajón de calcetines. Respondí haciendo mi mejor voz de viejo confundido. «Bueno, ¿el banco, hijo? ¿Cómo dice? ¿Transferencia? Eso no fui yo. No. ¿Transferencia para quién? No conozco a ninguna. Eso debe ser un virus. No. Mejor bloquéelo por unos días. Gracias, ¿eh? Que Dios lo bendiga». Colgué y miré a Alberto. La relación se va a agriar. Un hombre de ese tipo no se queda con una mujer que no financia los lujos. «Eres maquiavélico, Ricardo», dijo Alberto con admiración sincera. «Debiste haber sido político, no arquitecto». «La arquitectura me enseñó que toda estructura tiene un punto de tensión», expliqué.
sirviéndonos más té, que ahora bautizábamos con un poco de mezcal que habíamos hecho entrar de contrabando. Si presionas en el lugar correcto, todo el edificio se agrieta. Alejandro empezaba a escuchar las grietas, pero yo no estaba ahí solo para destruir los planes de mi hijo. Tenía que reconstruir mi territorio. La casa de retiro Los Girasoles Dorados estaba mal administrada. La directora Silvia ahorraba en comida y productos de limpieza para aumentar el margen de ganancia. Veía la tristeza en los ojos de los otros residentes. Don Bernardo del cuarto 106, que había sido ingeniero naval, pasaba su vida mirando una pared blanca. Doña Genoveva, expianista, tenía las manos bloqueadas por la artritis y la falta de estimulación. Empecé a actuar internamente también. Usé mi dinero invisible para ordenar anónimamente material de arte de calidad, no esa témpera escolar que nos daban. Compré lana de calidad, libros nuevos, y los hice entregar a la recepción como donación de una asociación caritativa anónima. La atmósfera empezó a cambiar. El salón común, antes silencioso y deprimente, ahora tenía color. Empecé a dar clases informales de historia del arte usando los libros hermosos. Alberto empezó a ayudar a las enfermeras a organizar los horarios de medicamentos, optimizando su tiempo para que pudieran platicar más con los pacientes. Sin que la dirección se diera cuenta, estábamos tomando control de la moral de las tropas. Ya no era el nuevo residente, era el patriarca silencioso. Fue el viernes de los 10 días después de mi llegada que sucedió la primera gran confrontación. Alejandro vino a visitarme. Lo vi llegar por las cámaras de la recepción antes de que subiera. Estaba decaído, el cabello amarrado en un chongo mal hecho, las ojeras visibles incluso bajo el maquillaje. No traía la sonrisa falsa de vendedor. Esta vez traía la urgencia de los desesperados. Yo estaba sentado en el jardín, el de verdad, no el patio de cemento, porque había descubierto una puerta lateral que daba a un césped olvidado en la parte trasera, y había convencido al jardinero de poner una banca ahí. Traía puesto un pantalón de lino beige y una guayabera de seda azul rey. Mi ropa, no el uniforme de abuelito. «¡Papá!», exclamó Alejandro, viniendo hacia mí, los tacones hundiéndose en el pasto. «¿Por qué no estás en tu cuarto? La enfermera tardó en encontrarte». «Estoy tomando el sol, Alejandro. La vitamina D es importante para los huesos viejos», respondí sin levantarme. Seguí hojeando mi revista de decoración mexicana. Se detuvo frente a mí sin aliento. Miró mi ropa, mi postura erguida. Algo vaciló en su mirada. Esperaba encontrar al padre consumiéndose, lloroso, implorando volver a casa. Encontró a un hombre que parecía estar de vacaciones en un resort. «¿Te ves bien?», dijo con un dejo de acusación en la voz, como diciendo: «¿Cómo te atreves a estar bien lejos de mí?». «Estoy muy bien. El aire aquí es puro y me he hecho de amigos. Alberto es fascinante». Alejandro se sentó en el extremo de la banca inquieto. Abrió su mochila y sacó una carpeta azul. Conocía esa carpeta. «Qué bueno, papá. Me da gusto. Pero escucha, vine porque tenemos que arreglar unas cositas burocráticas. Ya sabes cómo es, ¿no? Este problema con el banco. Bloquearon la cuenta por sospecha de fraude. ¿Te das cuenta? ¡Qué lío! Y también hay un papeleo del condominio de la casa, una autorización para podar los árboles». Extendió una pluma y un fajo de papeles. Su mano temblaba ligeramente. Tomé los papeles. El de arriba era efectivamente una autorización sin importancia del banco para desbloqueo de contraseñas, pero abajo, hábilmente escondido, estaba un poder notarial de plenos poderes, mucho más amplio que cualquier cosa que hubiera firmado jamás. Un poder que le daba derecho de vender, hipotecar y donar mis bienes
sin mi consentimiento. Ajusté mis lentes de lectura con una calma deliberada. El silencio se estiró. Alejandro tamborileó el pie en el suelo. «Papá, solo firma. Mi novia me está esperando en el coche. Tenemos prisa». «¿Tu novia?», pregunté levantando la vista. «¿Esa chica que tiene dolor de espalda?». Alejandro se congeló. «¿Cómo sabes que tiene dolor de espalda?». Sonreí. Una sonrisa enigmática. «Los padres saben todo, hijo mío. Intuición. Espero que no fuerce mucho su columna vertebral en mi sillón de la sala. Es muy suave, no da buen soporte lumbar». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. El color dejó su rostro. Por un segundo vi pánico real. Miró alrededor como buscando micrófonos en los árboles. «¿De qué hablas? Ella nunca ha ido a la casa. Sabes que respeto tu privacidad». «Por supuesto que la respetas, mi cielo». Volví al papel. «Sabes, Alejandro, no voy a firmar esto ahorita». «¿Por qué no?». Casi gritó asustando a un pajarito que estaba cerca. «Papá, es urgente. El banco». «El banco puede esperar. Y esta poda». Separé la hoja del poder y la sostuve contra la luz. Curioso, el texto dice: «Poder amplio para bienes inmuebles». ¿Desde cuándo podar un árbol necesita vender la casa? Alejandro se puso blanco, luego rojo. El enojo reemplazó al miedo. Se levantó bruscamente. «Estás senil. No sabes lo que lees. Solo quiero ayudarte, carajo. Me mato trabajando para cuidarte, y así me lo agradeces. ¿Con desconfianza?». «Te lo agradezco cuidando lo que es mío, Alejandro, para que un día, si te lo mereces, sea tuyo. Pero no hoy». Rasgué el poder notarial en dos. El sonido del papel rasgándose fue fuerte, definitivo. Lo rasgué otra vez, y otra, hasta hacerlo confeti. Tiré los pedazos sobre el pasto. El jardinero recogerá después. Es muy servicial, a diferencia de ciertas personas. Alejandro temblaba de odio. Abrió la boca para decir algo terrible. Lo sabía. Iba a echarme en cara que estaba solo, que nadie me quería, que moriría aquí. Pero antes de que pudiera hablar, Alberto apareció viniendo del edificio, acompañado de don Bernardo y 2 residentes más. Caminaron hasta nosotros y se detuvieron detrás de mi banca, como una guardia pretoriana de cabello blanco. «¿Algún problema aquí, Ricardo?», preguntó Alberto, mirando fijamente a Alejandro, con esa mirada de profesor que reprueba a un alumno flojo. Alejandro miró al grupo. Eran 4 personas mayores contra él, pero había una fuerza en ellos, una dignidad colectiva que lo intimidó. «No», siseó Alejandro, recogiendo su mochila. «Ningún problema. Estás imposible hoy, papá. Regresaré cuando estés más lúcido». «Regresa, sí, hijo mío», respondí dulce como miel envenenada. «Y trae ese tequila que estaba en la cava, el Don Julio 1942. Creo que a tu novia no le va a gustar. Es un tequila demasiado fuerte para su paladar». Alejandro retrocedió como si hubiera recibido una cachetada. Dio media vuelta y se fue caminando por el césped, tropezando en los hoyos, la imagen de la derrota. Cuando desapareció de vista, dejé salir el aire que no sabía que estaba reteniendo. Mis manos temblaban un poco. Enfrentar a un hijo va contra natura. Duele en cada célula del cuerpo. Alberto puso la mano en mi hombro. «Fue brillante, pero ahora él sabe». «Sabe que no soy estúpido», corregí, «pero todavía no sabe el tamaño del hoyo en el que se metió. Piensa que soy solo un viejo necio que tuvo suerte. No sabe que lo veo todo». «¿Y ahora?», preguntó don Bernardo, que había entrado a nuestro círculo de confianza ayer después de que reparé su viejo radio. «Ahora», me levanté, sacudiendo el polvo imaginario de mi pantalón. «Subimos la apuesta.
Va a intentar falsificar mi firma, estoy seguro, y cuando lo haga, estaremos esperando. Volvimos hacia el edificio. El sol se ocultaba, pintando los altos muros de naranja. No me sentía prisionero. Por primera vez en años me sentía al mando. Alejandro había despertado al arquitecto, y yo estaba a punto de rediseñar su realidad, ladrillo por ladrillo. Entrando al refectorio, el olor de sopa aguada de verduras flotaba en el aire. Me detuve en la puerta. «Alberto», llamé, «toma mi teléfono secreto. Es viernes. Nadie merece sopa de calabacita. Voy a pedir pizzas para todo el piso. Y vino, del bueno». Los ojos de Alberto brillaron. «La directora Silvia va a tener un infarto». «Que le vaya bien», sonreí. «La revolución no se hace con el estómago vacío». Mientras tecleaba el pedido de pizzas, miré la cámara de seguridad del pasillo e hice un guiño. Sabía que nadie vigilaba esa cámara, pero el gesto era para mí mismo. El abuelito del cuarto 104 acababa de declarar su independencia, y la tiranía de Alejandro tenía los días contados. Afuera la noche cayó, pero aquí una nueva luz empezaba a brillar, y olía a orégano, mozzarella y venganza. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo y dejar un comentario. Dinos qué piensas de esta historia. El mes siguiente pasó como un borrón acelerado para mi hijo, pero para mí fue un periodo de construcción meticulosa. Desde mi búnker en el cuarto 104, asistía a la vida de Alejandro derrumbarse como un castillo de naipes en una tormenta. La novia no aguantó 2 semanas de tarjetas bloqueadas y falta de tequila caro. Se fue llevándose el PlayStation y las pocas joyas que quedaban en la casa. Los recibos de luz y agua que yo había dejado de pagar intencionalmente vía la cuenta que él controlaba, llegaron con avisos de corte. La casa, mi amada casa, parecía rechazarlo. El portón eléctrico se fundió. Yo había desactivado el comando a distancia. Y el sistema de sonido se encendía solo a las 5 de la mañana, tocando música norteña a volumen máximo. Alejandro estaba al borde del colapso nervioso, acorralado por las deudas y por su propia incompetencia. Fue un martes gris que decidió hacer su jugada final, desesperada e imprudente. Yo sabía que vendría. Mis alertas bancarias indicaban que había intentado emitir un certificado de no oposición a mi nombre esa mañana, el paso previo a una venta fraudulenta. Venía armado no de afecto, sino con un notario de moralidad dudosa que había desenterrado de algún hoyo, dispuesto a obtener mi firma a la fuerza o a declararme incapaz en el acto. Yo estaba listo, pero no estaba en el cuarto 104. Por las cámaras de seguridad que ahora controlaba, después de descubrir que la contraseña del sistema del asilo era Admin 2023, vi su coche entrar al estacionamiento haciendo rechinar las llantas. Alejandro bajó azotando la puerta, el maquillaje pesado intentando esconder las noches mal dormidas, seguido por un hombre pequeño de traje raído cargando un maletín negro. Caminó hasta la recepción, ignorando al portero con la arrogancia de alguien que todavía piensa que manda en el mundo. «Quiero ver a mi padre, Ricardo Mendoza, ahora», gritó a la recepcionista, golpeando la mano en el mostrador de Formica. «Llamen a la directora Silvia. Tengo asuntos urgentes». La recepcionista, una chica joven que yo mismo había sugerido contratar la semana anterior, levantó calmadamente la vista. «¿Tiene cita, señor?» «¿Cita? Soy su hijo. Yo pago este lugar. Llamen a Silvia». Fue en ese momento que la puerta de la oficina de dirección se abrió. Pero no fue Silvia quien salió. Silvia, con su cabello laqueado ahora despeinado, sosteniendo una caja de cartón con sus pertenencias personales, pasó frente a Alejandro con la cabeza baja,
el rostro rojo de lágrimas y vergüenza. «Silvia», llamó Alejandro confundido. «¿Qué pasa? Necesito que autorices la entrada de este notario. Mi papá tiene que firmar». Silvia se detuvo, miró a Alejandro con una mezcla de rabia y lástima, y soltó las palabras que sellarían el destino de mi hijo. «Tu padre». Silvia soltó una risa nerviosa y estridente. «El señor Mendoza ya no vive aquí, Alejandro. Al menos no como tú piensas». «¿Cómo que ya no vive? ¿Está muerto? ¿Se escapó? ¿Dónde está? Lo necesito ahora». Silvia se liberó bruscamente y señaló hacia la puerta abierta del despacho principal. «Pregúntale a la nueva propietaria». Alejandro se quedó paralizado. El notario detrás de él miró su reloj, visiblemente incómodo. Con piernas temblorosas, mi hijo caminó hasta la puerta de la dirección. Yo estaba sentado en el sillón giratorio de piel ejecutiva, el que rechinaba antes y ahora estaba correctamente lubricado. El escritorio, antes lleno de papeles desorganizados y migajas de galletas, estaba limpio, ocupado solo por mi laptop abierta y una única carpeta roja. Detrás de mí, de pie, Alberto sostenía una libreta con el aire severo de un general, y don Bernardo, vestido con su mejor traje antiguo, cuidaba la puerta lateral. «Pasa, Alejandro», dije, mi voz calmada llenando la habitación. «Te estábamos esperando. El café está fresco, si quieres. Es de una tostadora especial que mandé traer, no esa agua sucia que servían antes». «¡Papá!». Alejandro parpadeó, incapaz de procesar la imagen. «¿Qué haces ahí? ¿Dónde está Silvia? ¿Por qué estás vestido así?». Traía puesto un blazer de corte impecable y un paliacate de seda italiana al cuello. No parecía un residente. Parecía el arquitecto jefe de un gran despacho, listo para despedir a un pasante incompetente. «Silvia fue despedida por mala administración y desvío de fondos», expliqué, cruzando las manos sobre el escritorio. Una auditoría simple que Alberto y yo hicimos reveló huecos interesantes. Compré la deuda del asilo al banco, Alejandro. Técnicamente, soy el socio mayoritario de este establecimiento ahora. El silencio que siguió fue tan absoluto que podíamos escuchar el zumbido del aire acondicionado. El notario, percibiendo el campo minado, retrocedió 2 pasos hacia la salida. «¿Compraste el asilo?», murmuró Alejandro, la voz fallándole. «¿Con qué dinero? Solo tienes tu jubilación. Veo la cuenta». «Ves la cuenta que quiero que veas», corregí, abriendo la carpeta roja. «Nunca fuiste bueno para los detalles, hijo. Siempre concentrado en lo brillante, nunca en la estructura». Saqué de dentro de la carpeta una copia impresa de un documento. «Esto es lo que trajiste hoy, ¿verdad? Un acta de venta de mi casa fechada ayer con una firma groseramente falsificada mía». Alejandro palideció. «No, yo no. Eso no es». «No mientas», corté seco. «Tengo las imágenes de la cámara de tu propia oficina en casa, tú practicando mi firma en una hoja de cuaderno durante 2 horas anteayer en la noche. Ricardo Mendoza, Ricardo Mendoza, Ricardo Mendoza. Olvidaste hacer el punto en la I como yo lo hago». Arrojé las fotos sobre el escritorio. Eran capturas de pantalla en alta resolución. Alejandro agachado, intentando copiar mi caligrafía. El notario, viendo la evidencia, dio media vuelta y salió corriendo por el pasillo, azotando la puerta de la recepción. Solo quedábamos nosotros, el padre traicionado, el hijo criminal y los testigos silenciosos. Ibas a cometer un delito, Alejandro, fraude contra una persona mayor, de 2 a 6 años de prisión, sin fianza en algunos casos. Mi voz no tenía enojo, solo una decepción fría y cortante. Alejandro se derrumbó en la silla de visitantes,
cubriéndose el rostro con las manos. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que había perdido el juego. No tenía otra opción, papá. Mi novia se fue. Dejó deudas a mi nombre. El acreedor me llama. Iba a perder mi coche, mi departamento. Necesitaba vender la casa. La casa que construí con mi sudor y el de tu madre, respondí, levantándome. Caminé hasta la ventana y miré el jardín donde ahora, gracias a mi inversión, personas mayores hacían ejercicios con equipos nuevos. Tenías todas las opciones, Alejandro. Pagué tus estudios, te di un departamento, te di amor. Y tú elegiste la avaricia, elegiste tirarme como un mueble viejo para agarrar el dinero más rápido. Giré sobre mis talones para verlo de frente. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es el dinero. Es que pensaste que yo era estúpido. Pensaste que la vejez se había llevado mi cerebro junto con la juventud de mi piel. Papá, perdóname, sollozó extendiendo la mano. Regresemos a casa. Voy a cuidarte, te lo prometo. Alberto soltó un resoplido seco al fondo de la sala. La probabilidad de que esa promesa sea verdadera es estadísticamente nula, comentó ajustando sus lentes. Alberto tiene razón, asentí. No voy a regresar a casa contigo, Alejandro. Esa casa ahora está cerrada. Cambié las cerraduras electrónicamente esta mañana. Tus huellas digitales ya no abren la puerta. Y cancelé tus tarjetas suplementarias hace 10 minutos. Alejandro levantó la cabeza, los ojos abiertos de terror. ¿Qué? ¿Pero a dónde voy a ir? Ni siquiera tengo dinero para la gasolina. Tienes 40 años, eres licenciado en Derecho y tienes salud perfecta, dije implacable. Sugiero que empieces a buscar trabajo. El mercado está difícil, pero escuché que están contratando meseros en la panadería de la esquina. Es trabajo honesto, más honesto que intentar robarle a tu propio padre. «No puedes hacer esto, soy tu hijo», gritó levantándose, el rostro retorcido de odio. La máscara de víctima cayó, revelando el verdadero rostro. «Eres un viejo egoísta, vas a morir solo, lleno de dinero». «No estoy solo», respondí, señalando hacia Alberto, don Bernardo, y hacia la puerta donde ahora enfermeras y otros residentes observaban, atraídos por los gritos. Todos me miraban con respeto, con admiración. Le había devuelto dignidad a este lugar en un mes, algo que tú nunca lograste hacer por nadie en toda tu vida. Y sobre morir, me acerqué a él, invadiendo su espacio personal con una autoridad que lo hizo retroceder. Cuento con vivir muchos años más, hijo mío. Tengo un asilo que administrar, proyectos que diseñar y viajes que hacer con mis amigos. Tú, en cambio, tienes un problema inmediato. Tomé un sobre blanco del escritorio y se lo extendí. Aquí hay un boleto de autobús a Guadalajara, donde vive tu tío Gerardo. Aceptó recibirte por un mes, con la condición de que ayudes en la limpieza de su taller. Es la única ayuda que te voy a dar. Tómala o déjala. Alejandro miró el sobre como si fuera una bomba. Luego me miró, buscando cualquier rastro del padre permisivo que había manipulado durante años. No lo encontró. Encontró a Ricardo Mendoza, el hombre que había levantado edificios en terrenos inestables y que ahora reforzaba sus propios cimientos. Arrebató el sobre de mi mano con rabia. «Te odio», siseó. «Lo sé», respondí tranquilo. «El odio es el sentimiento de los débiles cuando pierden el poder. El amor exige respeto, y tú nunca me respetaste. Ahora sal de mi oficina. Tengo una junta sobre el nuevo menú del refectorio en 5 minutos, y la sopa de calabacita está definitivamente cancelada». Alejandro salió pisando fuerte, pero sus hombros estaban caídos. Sabía en el fondo que había sido vencido, no por suerte, sino por competencia.
Lo vi por la ventana entrar a su coche, intentar arrancarlo 3 veces antes de que el motor prendiera y salir haciendo rechinar las llantas una vez más. Pero esta vez no dejaba una víctima atrás, dejaba una fortaleza. Cuando el coche desapareció, sentí una punzada de tristeza. Claro, era mi hijo, pero enseguida después sentí la mano de Alberto en mi hombro y el olor a café fresco invadiendo la habitación. «Fue quirúrgico», dijo Alberto. «Dolió como una extracción dental», admití, sentándome de nuevo en el sillón de la dirección. «Duele en el momento, sangra un poco, pero después, ¡qué alivio!». Miré a don Bernardo. «Don Bernardo, llame al chef, por favor. Vamos a discutir la cena de celebración. Hoy toca risotto». Ya no era solo un residente, ya no era el viejito del 104. Era Ricardo Mendoza, propietario, administrador y finalmente libre. La revolución había sido televisada, documentada y ganada. Y lo mejor de todo, apenas estaba empezando a renovar mi vida. El polvo se asentó en la habitación y el sol de la tarde entró por la ventana, iluminando no un final, sino un nuevo comienzo dorado y brillante, exactamente como el nombre del lugar lo prometía. Pero que solo ahora, bajo nueva dirección, se volvía verdad. 6 meses pasaron desde el día en que tomé el sillón de la dirección, y el olor a desinfectante barato que impregnaba la casa de retiro, los girasoles dorados, fue reemplazado por el aroma de café recién molido y pan de elote saliendo del horno. Donde antes había silencio y televisiones prendidas en programas de entretenimiento para hipnotizar a los residentes, ahora se escuchaba el sonido de obras, de risas y de debates animados sobre política y literatura. No había renovado solo el edificio, había renovado el alma de este lugar. Demolí los altos muros del frente, cambiándolos por rejas de hierro forjado que permiten ver la calle y ser vistos por ella. El mensaje arquitectónico era claro. No somos prisioneros escondidos de la sociedad. Somos parte viva de ella. Hoy, mientras camino por el pasillo principal, saludo a don Bernardo, que supervisa la instalación del nuevo sistema de calentamiento solar. Él, que antes miraba una pared blanca esperando la muerte, ahora camina con una libreta bajo el brazo y un lápiz detrás de la oreja, sintiéndose útil otra vez. A sus 75 años es mi gerente de mantenimiento no oficial. Y ay del electricista que intente hacer trampa en el trabajo. Bernardo conoce cada cable y cada norma técnica. «Señor Mendoza, el proveedor de cerámica entregó el lote equivocado para el baño del ala sur», me advierte con la seriedad de un almirante en batalla. «Pero ya lo hice devolver. No aceptamos nada por debajo del estándar aquí». «Hizo muy bien, Bernardo», sonrío, ajustando mi casco de obra blanco, que ahora forma parte de mi vestuario tanto como mis blazers de lino. La calidad no es negociable. Entro a mi oficina, la antigua sala de la directora Silvia, ahora ampliada con una pared de vidrio que da al jardín interior. Me siento en mi sillón y miro la foto de mi difunta esposa Guadalupe sobre el escritorio. «Te hubiera encantado este desmadre, mi vieja», pienso. Ella siempre decía que yo me volvía insoportable cuando me aburría, y brillante cuando tenía un problema que resolver. Alejandro me había dado el problema más grande de mi vida, y sin querer, también me había dado el propósito más grande. Hablando de Alejandro, abro el cajón y saco el sobre café que llegó ayer. Es un reporte mensual de mi hermano Gerardo. Alejandro vivía allá, en un pueblito del interior de Jalisco, donde la señal de celular es mala y los chismes se hacen a pie. Según Gerardo, mi hijo trabajaba como asistente en un taller de carpintería local. Una ironía del destino
que yo había cuidado de arreglar mediante un viejo contacto. Pasaba sus días lijando madera y aprendiendo trabajo manual, ganando salario mínimo y aprendiendo a la mala el valor de cada peso. No había lujos, no había novia, no había Don Julio 1942. Había camión lleno, torta fría y la disciplina estricta del tío Gerardo, que no toleraba la flojera. En la carta, Gerardo decía que Alejandro había llorado todos los días la primera semana. Se enojó la segunda, pero para la tercera había empezado a levantarse a tiempo. «Preguntó por usted», escribía Gerardo con su caligrafía aplicada. «Preguntó si comía bien. Creo que es la primera vez en 40 años que su preocupación por usted no es sobre cuánto gasta, sino sobre cómo está». Sentí un apretón en el pecho. Ese pequeño dolor fantasma de padre que nunca desaparece totalmente. No lo odiaba. El odio exige una energía que prefiero gastar en escoger el revestimiento del nuevo refectorio. Sentí lástima por el tiempo que había perdido siendo inútil y esperanza de que, lejos de la sombra de mi dinero, descubriera finalmente quién era Alejandro de verdad. Tal vez en 1 año o 2 podríamos tomar un café. Yo pagaría, claro, pero él tendría que tomar el camión para venir. La puerta estaría abierta, pero la caja fuerte permanecería muy bien cerrada. Alberto entró a la oficina sin tocar, cargando una tablet. Ahora era oficialmente el director financiero de la residencia. Con su mente afilada para los números y las probabilidades, había transformado las cuentas del asilo, cortado los desperdicios, renegociado los contratos leoninos que la antigua administración mantenía con proveedores amigos, y descubierto que administrando con honestidad quedaba dinero para invertir en calidad de vida. El balance del trimestre cerró en verde, Ricardo, anunció sentándose en el sillón y cruzando las piernas. Y hay una propuesta interesante. Con la ganancia podemos renovar el ala este y crear ese taller de arte que doña Genoveva tanto pide. «Aprobado», respondí sin dudar. «Pero quiero que Genoveva misma ayude a escoger los colores. Tiene excelente ojo para la estética». «Ah, y el chef avisó que hoy hay bouillabaisse, no sopa de calabacita». Reímos. La sopa de calabacita se había vuelto nuestra broma interna, el símbolo de la era de tinieblas que habíamos superado. Lo más impresionante en este viaje no fue solo la recuperación financiera del lugar, sino el cambio en la atmósfera humana. Cuando llegué, había visto a personas mayores infantilizadas, tratadas como abuelitos y abuelitas sin nombre, sin historia. Eran paquetes esperando el final. Hoy había recuperado la identidad de cada uno. En las placas de los empleados y en las puertas de los cuartos no había solo nombres, había títulos. Don Bernardo, maestro carpintero naval. Doña Luisa, profesora de historia. Don Alberto, catedrático de matemáticas. Al devolverles el respeto por lo que habían sido, les habíamos dado la energía para ser quienes son. Ahora creamos un consejo de residentes. Las decisiones sobre el menú, las actividades e incluso la decoración se votaban. Descubrí que la democracia es el mejor remedio contra la depresión geriátrica. Claro, no todo era color de rosa. Teníamos nuestros días difíciles. La salud a esta edad es muy traicionera. Perdimos 2 compañeros el mes pasado, pero a diferencia de antes, no partieron solos en un cuarto frío. Partieron rodeados de amigos, con dignidad, sosteniendo manos conocidas. Y celebramos sus vidas con historias y música, no con ese silencio mórbido de antes. Me levanté y fui hasta la ventana vidriada. Afuera, en el jardín que había recuperado, vi un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad Autónoma. Venían cada semana para un proyecto de intercambio que yo había creado. Jóvenes de 20 años,
conversando con ingenieros y artistas de 75. El intercambio de experiencia es vital. Ellos traen la energía y la tecnología. Nosotros damos las bases, la estructura y la paciencia. Miré el portón principal. Un coche de lujo se detuvo. Una mujer bajó, sosteniendo la mano de un señor mayor que parecía reticente. Reconocí la escena inmediatamente. La culpa, la prisa, el intento de deshacerse del problema. Salí de la oficina y fui hasta la recepción. La mujer, elegante y ansiosa, hablaba con la recepcionista. «Es que mi padre necesita cuidados, ¿no sabe? Y yo viajo mucho. Me dijeron que este es el mejor lugar aquí». Me acerqué, extendiendo la mano al señor que miraba el suelo, sosteniendo una maleta pequeña. «Buenas tardes», dije con mi voz firme de propietario. «Soy Ricardo Mendoza, arquitecto y administrador de esta residencia. ¿Y usted, señor, quién es?» El hombre levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara directamente y no a su hija. «Soy Felipe. Fui piloto aviador durante 40 años». «¿Piloto? ¡Qué fascinante! Tenemos un grupo de ajedrez que necesita urgentemente a alguien con pensamiento estratégico y nervios de acero. ¿Juega?» Los ojos de don Felipe brillaron, una chispa de vida reapareciéndose. «Juego, y no suelo perder». Me volví hacia su hija, que parecía confundida de haber sido excluida de la conversación. «Señora, ¿puede dejar los papeles con Alberto? Don Felipe va a dar una vuelta conmigo aquí. Esto no es un depósito de equipaje, es un club de vida. Si le gusta, se queda. Si no le gusta, usted se lo lleva. La decisión es suya». La mujer se quedó sin palabras. Don Felipe enderezó la columna, soltó la maleta. «Vamos a ver ese club, señor Mendoza». Mientras caminábamos hacia el jardín, me di cuenta de que mi propia casa, esa mansión vacía que Alejandro tanto codició, ya no significaba nada para mí. Había vendido la propiedad hace 3 meses. Fue una transacción rápida, sin sentimentalismos. El dinero fue aplicado en el fondo de reserva del asilo y en una cuenta de ahorros para el futuro. El mío, y tal vez un día el de Alejandro, si probaba que había aprendido la lección. No extrañaba los cuartos vacíos, los muebles cubiertos de polvo. Mi casa ahora es aquí, donde cada ladrillo tiene un propósito, donde cada conversación es una lección de historia. Descubrí que la soledad no es vivir solo. La soledad es estar rodeado de gente que no te ve. Y aquí nos vemos, nos miramos con una claridad que la juventud, con toda su prisa y su arrogancia, suele ignorar. La tarde organizamos una cena en el patio. Mesa larga, mantel blanco, luces colgadas de los árboles. El risotto de hongos estaba divino, y el vino era de calidad, escogido al dedillo por mí. Alberto hizo un brindis a la ganancia. Bernardo brindó a la nueva caldera que funcionaba perfectamente. Yo solo me quedé observando. Miré mis manos marcadas por el tiempo, sosteniendo la copa de cristal. Alejandro había pensado que me enterraba cuando me trajo aquí, con sus folletos coloridos y sus falsas sonrisas. Pensaba que cerraba el libro de mi vida. No sabía que solo estaba pasando la página hacia el mejor capítulo. La vejez, aprendí, no es el crepúsculo. Es solo una nueva forma de luz, más suave tal vez, pero que permite ver las cosas con mucha más profundidad. Intentan tirarnos, escondernos, hacernos tierra, pero olvidan que somos nosotros quienes construimos los cimientos del mundo sobre el cual caminan. Y mientras tengamos aliento, inteligencia y un buen plan estratégico, somos indestructibles. Levanté mi copa hacia la luna llena que iluminaba la casa de retiro los girasoles dorados. No brindaba al pasado ni a la venganza. Brindaba a la libertad de ser finalmente y plenamente el dueño de mi propio destino. La vida,
comienza realmente cuando dejamos de intentar complacer a quienes no nos merecen y empezamos a construir el mundo donde queremos vivir. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a los consejos del abuelo, deja un like y comenta desde dónde nos estás viendo. Tenemos tantas otras historias inspiradoras que compartir contigo. Ahí traigo arrugas, sí, pero también la sabiduría de saber cuándo dejar de cargar a quienes insisten en pesar sobre tu espalda. Gracias por estar parte de nuestra comunidad. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana abierta de mi oficina mientras revisaba los planos del nuevo ala educativa que estábamos construyendo. Habían pasado casi 10 meses desde que Alejandro había salido derrotado de este edificio, y en ese tiempo los girasoles dorados se había transformado en algo que ni yo mismo había imaginado. Ya no éramos simplemente un asilo. Éramos un centro comunitario, un espacio de intercambio generacional, un lugar donde la arquitectura y la vida se encontraban en perfecta armonía. Alberto entró con su habitual taza de café y el periódico bajo el brazo. «Buenos días, Ricardo. Tengo noticias». «¿Buenas o malas?», pregunté, sin levantar la vista de los planos. «Eso depende de cómo lo veas. Tu hermano Gerardo llamó esta mañana. Dice que Alejandro ha estado diferente». Levanté la cabeza. ¿Diferente cómo? Alberto se sentó y desplegó una carta manuscrita. Gerardo dice que en los últimos 3 meses Alejandro ha dejado de quejarse. Trabaja de sol a sol en el taller, ahorra cada peso que gana y, escucha esto, ha estado tomando un curso nocturno de carpintería en el centro comunitario del pueblo. Sentí algo moverse en mi pecho. No era esperanza exactamente, era algo más cauteloso, una posibilidad. «¿Y?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Y pidió permiso para venir a verte. No quiere dinero, no quiere nada, solo quiere hablar contigo. Dice que tiene algo que mostrarte». Miré por la ventana hacia el jardín donde don Felipe enseñaba ajedrez a un grupo de jóvenes universitarios. La vida seguía su curso aquí, con o sin Alejandro. Pero era mi hijo, y por más que me hubiera decepcionado, una parte de mí, esa parte irracional que es el amor de padre, nunca había dejado de esperar este momento. «Dile a Gerardo que puede venir», dije finalmente, «pero que venga en camión y que llegue a la hora de la comida. Quiero que vea lo que hemos construido aquí». 3 días después, un domingo soleado, vi a Alejandro cruzar el portón de los girasoles dorados. Pero no era el mismo hombre que había salido hecho una furia 10 meses atrás. Este Alejandro traía jeans desgastados por el trabajo real, no por la moda. Una camisa simple de mezclilla, las manos curtidas, las uñas con rastros de barniz de madera que ni el jabón había podido quitar completamente. Había perdido peso, pero se veía más sólido, más real. Los ojos, antes siempre calculando, ahora miraban con algo parecido a la humildad. Cargaba una caja de madera en las manos. No salí corriendo a recibirlo. Dejé que la recepcionista lo anunciara, que esperara en la sala de visitas como cualquier otro visitante. No por crueldad, sino porque las lecciones importantes requieren tiempo para asentarse. Cuando finalmente entré a la sala, Alejandro se puso de pie de inmediato. «Papá», dijo, y su voz se quebró un poco. «Alejandro», respondí manteniendo mi distancia, «te ves diferente». «Me siento diferente», admitió mirando al suelo. «Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más honestos». «Siéntate», dije señalando el sillón. Me senté frente a él, cruzando las manos. «Tu tío dice que has estado trabajando duro». «Sí, al principio lo odiaba.
Odiaba el trabajo, odiaba el pueblo, te odiaba a ti. Levantó la vista y había lágrimas en sus ojos. Pero poco a poco algo cambió. Cuando haces algo con tus propias manos, cuando ganas tu dinero con tu sudor, todo adquiere un valor diferente. Señaló la caja de madera que había dejado junto al sillón. Hice esto para ti. Me tomó 2 meses. El maestro del taller me enseñó, pero cada corte, cada lijada, cada ensamblaje lo hice yo. Tomé la caja. Era hermosa, hecha de cedro con incrustaciones de ébano. El trabajo era meticuloso, profesional. En la tapa, talladas con precisión, estaban las iniciales RM y debajo una frase en letra pequeña: «Perdón por el tiempo perdido». Sentí un nudo en la garganta. Es un trabajo excelente, Alejandro. Papá, no vine a pedirte dinero ni a pedirte que me dejes volver a la casa. Vine a decirte que tenías razón. Yo era un inútil, un parásito. Me creía mejor que todos porque tenía un título que nunca usé y un apellido que nunca honré. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, esas manos que ahora conocían el trabajo. El tío Gerardo me puso a trabajar como si tuviera 15 años. Me levantaba a las 5 de la mañana, limpiaba el taller, lijaba madera, barría el aserrín. Al principio pensé que me iba a morir de la humillación. ¿Y qué cambió?, pregunté. Un día, un cliente vino a recoger una mesa que yo había ayudado a hacer. Era una señora mayor, como de tu edad. Cuando vio la mesa se le iluminó el rostro. Dijo que era para la casa de su nieta, que iba a durar generaciones. Y me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que había creado algo de valor real. Algo que no era para impresionar, sino para servir. Alejandro se inclinó hacia adelante, las manos juntas. No espero que me perdones de inmediato. No espero que me des nada. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Estoy tratando de ser alguien que tú puedas respetar, aunque sea un poco. Guardé silencio por un momento largo. Afuera, escuché risas del comedor donde se estaba preparando la comida dominical. Olía a mole poblano, el platillo especial que el chef preparaba los domingos. Alejandro, dije finalmente, no necesito que seas perfecto. Nunca lo necesité. Solo necesitaba que fueras honesto y que me respetaras no por mi dinero, sino por quien soy. Lo sé ahora, asintió. Y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No fue crueldad, fue la única manera de que yo despertara. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Tú pensaste que me estabas desechando al traerme aquí, pero me diste el regalo más grande. Me devolviste un propósito. Señalé hacia afuera, donde residentes y visitantes compartían el espacio. Este lugar estaba muerto cuando llegué. Ahora está vivo, y yo estoy más vivo que nunca. Lo veo, dijo Alejandro, poniéndose de pie y acercándose a la ventana. Leí sobre lo que has hecho aquí. Es increíble, papá. Convertiste un asilo olvidado en algo hermoso. No lo hice solo, corregí. Lo hicimos entre todos. Esa es otra lección que aprendí. El poder real no viene de controlar a otros, viene de empoderarlos. Nos quedamos ahí parados, padre e hijo, mirando por la ventana en un silencio que por primera vez en años no era incómodo. ¿Tienes hambre?, pregunté. Es domingo, tenemos mole. Alejandro sonrió, y era una sonrisa genuina, no la mueca de vendedor de antes. Me encantaría. Caminamos juntos hacia el comedor. Alberto me vio entrar con Alejandro y levantó una ceja interrogante. Le hice un gesto sutil con la cabeza. Todo bien. Durante la comida, Alejandro conoció a don Alberto, a don Bernardo, a doña Genoveva. Escuchó sus historias, hizo preguntas reales, mostró interés genuino.
Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: respeto por las personas mayores, no como obstáculos o fuentes de herencia, sino como seres humanos con valor intrínseco. Después de comer, le di un tour por las instalaciones. Le mostré el nuevo taller de arte, el jardín renovado, las habitaciones remodeladas. Le expliqué cada decisión arquitectónica, cada mejora. «Esto debe haber costado una fortuna», dijo Alejandro. «Costó inteligencia y buena administración», corregí. «El dinero estaba ahí, en las cuentas que tú nunca supiste que existían. Solo necesitaba ser usado correctamente. Cuando llegó la hora de que se fuera, caminamos juntos hasta el portón. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. «Papá», dijo Alejandro, deteniéndose antes de salir, «¿crees que algún día podamos volver a ser familia?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «Ya somos familia, Alejandro. La sangre nos hace familia. Pero la confianza, el respeto, el amor genuino, eso toma tiempo reconstruirlo, como cualquier buena estructura». «Entiendo. Pero», agregué poniendo mi mano en su hombro, «estoy viendo los cimientos de algo nuevo en ti. Y eso me da esperanza. Sigue trabajando, sigue aprendiendo, sigue siendo honesto. Y cuando estés listo, cuando realmente estés listo, habrá un lugar para ti aquí». «¿Aquí? ¿En el asilo?» «En mi vida», aclaré. «Ya sea aquí, en una cafetería o donde sea. Pero no como mi cuidador ni como mi heredero, como mi hijo, simplemente». Alejandro me abrazó, y por primera vez en décadas no sentí el cálculo detrás del abrazo. Era solo un hijo abrazando a su padre. Cuando se fue, caminando hacia la parada del camión, con su caja de herramientas y su humildad recién encontrada, volví a mi oficina. La caja de cedro estaba sobre mi escritorio. La abrí. Adentro había guardado un pequeño cuaderno. Lo saqué y lo hojeé. Eran bocetos de muebles, anotaciones sobre técnicas de carpintería, pensamientos dispersos. En la última página había escrito: «Papá tenía razón. El valor no está en lo que heredas, sino en lo que construyes». Sonreí y guardé el cuaderno de vuelta en la caja. La puse junto a la foto de Guadalupe. «Mira, mi amor», le dije a la foto. «Tal vez nuestro hijo finalmente está creciendo». Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre los girasoles dorados, me senté en mi balcón privado con una copa de mezcal añejo. Alberto se unió a mí, como era nuestra costumbre. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Completo», respondí. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento completo». «¿Crees que Alejandro realmente ha cambiado?» «Creo que está en el camino», dije. «El cambio real toma tiempo. Pero vi algo en sus ojos hoy que nunca había visto. Responsabilidad, humildad, propósito». «¿Y si vuelve a decepcionarte?» «Entonces habré aprendido otra lección», me encogí de hombros. «Pero tengo fe en que las personas pueden cambiar cuando tocan fondo y deciden levantarse». Brindamos bajo las estrellas, dos viejos amigos que habían encontrado en la adversidad una segunda oportunidad para vivir con plenitud. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero satisfactorios. Alejandro me llamaba una vez por semana desde un teléfono público del pueblo, contándome sobre su progreso, haciendo preguntas sobre arquitectura y diseño, compartiendo pequeños triunfos. No le envié dinero, no le facilité el camino, pero le di algo más valioso: mi tiempo, mi atención, mi sabiduría acumulada. Y él, por primera vez, lo valoró. 6 meses después, Alejandro completó su curso de carpintería y consiguió un trabajo formal en una fábrica de muebles en Guadalajara. No era glamoroso, no era lo que su título universitario prometía, pero era honesto. Y lo más importante, era suyo.
Para su primer cumpleaños después de nuestra reconciliación, le envié un regalo, un juego profesional de herramientas de carpintería, cada una grabada con sus iniciales. No era dinero en efectivo, no era una casa, no era acceso a mis cuentas. Era una inversión en quien se estaba convirtiendo, no en quien había sido. Y cuando me llamó para agradecer, llorando de gratitud genuina, supe que mi hijo, finalmente, había entendido la lección más importante. El verdadero legado no se mide en pesos, sino en carácter. Aquí estoy ahora, a mis 69 años, sentado en el despacho del asilo que compré, rodeado de amigos que encontré en el lugar menos esperado, habiendo construido algo significativo de las cenizas de la traición. Alejandro me enseñó sin querer que nunca es tarde para reinventarse, que la vejez no es el final, sino un nuevo capítulo, y que a veces las peores traiciones son las que nos llevan a nuestros mayores triunfos. Perdoné completamente a mi hijo. Estoy en proceso. El perdón, como la arquitectura, requiere buenos cimientos y tiempo para que el concreto se asiente. Pero he aprendido que aferrarse al rencor es como cargar ladrillos en la espalda. Solo te encorva y te hace más lento. Mejor soltarlos y usar esa energía para construir algo nuevo. Si esta historia te inspiró, suscríbete a los consejos del abuelo. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de la historia de Ricardo. La vida, descubrí, es una serie de renovaciones. A veces las paredes se agrietan, a veces hay que demoler para reconstruir. Pero mientras tengas buenos planos, materiales de calidad y la voluntad de trabajar, siempre puedes crear algo hermoso. Y así, bajo el sol mexicano que ilumina los girasoles dorados, cierro este capítulo de mi vida no con amargura, sino con gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por los amigos encontrados, por el propósito redescubierto. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a quien te traicionó. Es construir una vida tan plena que su traición se vuelva irrelevante. Y esa, queridos amigos, es la historia de cómo mi hijo me internó en un asilo para robarme. Y sin querer me dio la libertad para vivir la mejor etapa de mi vida. Gracias por acompañarnos en esta historia. Recuerda, nunca es tarde para construir el futuro que mereces.